Saludo cordial, amigos, seguidores, televidentes. Esto es Economía y Bolsillo, una manera distinta de abordar los temas económicos, las noticias que afectan directamente su bolsillo. Soy Juan Armando Rojas, los estaré acompañando durante la próxima media hora con un tema de interés general para todos, para millones de personas, que no solamente toca con los bolsillos, sino también con la información, la educación y el entretenimiento, el mercado de la televisión en Colombia. Bienvenidos. Iniciamos Esto es Economía y Bolsillo con una noticia, con un dato importante. En Colombia hay más de 6 millones de suscriptores de televisión, 6 millones de suscripciones de televisión. La televisión sigue marcando los hábitos de consumo de entretenimiento y también los hábitos de consumo educativo. Es un medio todavía muy importante a pesar de la irrupción de las plataformas. Y para tratar este importante tema que nos convoca y nos compromete a todos, hoy en Economía y Bolsillo tenemos un invitado especial, es Mauricio Vera Sánchez, comunicador social, periodista de la gloriosa Universidad Externado de Colombia, pero además es docente, investigador, consultor con muchísima experiencia en este sector del mundo audiovisual y hace parte hoy por hoy de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es una de las instituciones que regula y es una de las autoridades que regula precisamente todos los temas de comunicaciones, incluidos los de la producción de televisión y el mercado de televisión. Mauricio Vera Sánchez, bienvenido a Economía y Bolsillo. Muchas gracias, Juan Armando, por la invitación. Es un gusto estar acá conversando sobre un tema pues, que nos apasiona y una perspectiva muy interesante es esta relación entre los contenidos, la información y la economía, ¿no? Y estamos también con Alejandro Arteaga, nuestro partner aquí en Economía y Bolsillo, periodista económico con amplia experiencia en los temas bolsilleros. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Juan Armando. Doctor Vera, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, comisionado, empecemos por esa cifra que hemos dado de los 6 millones de suscriptores a la televisión. Entendemos que ha sido una cifra que el consumo de televisión en general, como la conocemos desde tiempo atrás, ha venido declinando para dar paso a otras formas de ver contenidos, fundamentalmente a través de los dispositivos digitales como celulares, tablets, con la irrupción del streaming. Pero ¿en qué está la televisión hoy en Colombia? ¿Sigue siendo importante para la formación de opinión pública, para la cultura, para el entretenimiento, para la educación? Sí, efectivamente la televisión sigue siendo un medio relevante, un medio económicamente importante, digamos, para el ecosistema de los medios en el país, un medio complementario a las nuevas formas o maneras que han surgido de transmisión, de circulación, de producción de contenidos en los entornos digitales. La penetración de la televisión, tanto cerrada como abierta, sigue siendo muy significativa. No ha habido una sustitución, digamos, plena de los contenidos digitales frente a los contenidos que circulan por la televisión abierta o por la televisión cerrada. Eso lo muestran las cifras que tenemos en la comisión. La penetración de la televisión por suscripción, como tú lo decías, sigue siendo altamente relevante, además por un factor fundamental, y es que a través de la televisión por suscripción recibimos también digamos, la señal abierta. Eso pues, nos da una indicación que efectivamente la recepción de la televisión, si bien puede venir por vía cerrada o radiodifundida, sigue siendo relevante para el mercado publicitario y sigue siendo relevante fundamentalmente para la generación de opinión pública. Además porque estamos en un país de regiones donde todavía no todas las familias tienen acceso, digamos, a plataformas digitales, a señal de internet
eficiente. Las dificultades de la topografía de Colombia también dificultan, y es la televisión, digamos, el medio que todavía conecta a los territorios con todo ese universo de conocimiento. Como decíamos, Mauricio Vera Sánchez es integrante de la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Muy rápidamente, Mauricio, ¿qué es la CRC y a qué se dedica en términos muy sencillos para que todos entendamos? Bueno, la comisión es el órgano estatal que regula las comunicaciones en el país, entre otros servicios, el servicio postal, el servicio de telefonía móvil y, por supuesto, el servicio de los contenidos audiovisuales. Estamos constituidos en 2 sesiones que operamos de manera independiente. Yo hago parte de la sesión de contenidos audiovisuales, que es la sesión que regula y garantiza el pluralismo informativo y la imparcialidad informativa en los contenidos, que vela por el derecho de las audiencias, que protege los derechos de las audiencias y que tiene una función, digamos, muy particular, muy específica, que es la de inspección, vigilancia y control de los operadores de televisión en el país. ¿Qué tan importante sigue siendo la regulación para, primero, el acceso a una televisión digamos, con unas señales eficientes, eficaces, y también con unos contenidos que ayuden a educar, no solamente a entretener? No, la regulación, digamos, es una condición estructural a los contenidos en términos de buscar la protección de los derechos de los televidentes. Eso es, digamos, un primer nivel, digamos, que cumple la regulación. 2, efectivamente, garantizar que en los contenidos haya una pluralidad de voces, que haya un equilibrio informativo, que haya, digamos, una búsqueda de la libertad de la expresión en los contenidos, sin entrar en el campo de la censura. Por supuesto, nosotros regulamos solamente contenidos ex post. Eso significa que una vez el contenido ha sido emitido, puede haber un proceso regulatorio. No hay control previo. No hay control previo, porque eso sería, digamos, censura. Eso sería un esquema de censura. Por lo tanto, es fundamental la regulación cuando hablamos de libertad de expresión y cuando hablamos de que los ciudadanos estén plenamente informados y puedan tomar decisiones informadas, ¿no? Alejandro Arteaga. Doctor Vera, ¿qué tan pendientes están los colombianos de los contenidos y qué tanto, pues digamos, escalan esas quejas ante autoridades como ustedes, los papás que están pendientes del contenido en la franja infantil y demás? Bueno, uno desearía, digamos, que fuese mayor la interacción de la audiencia con la televisión, pero sin embargo se da una interacción, digamos, efectiva, que viene por 2 caminos. El primer camino es que la audiencia puede interactuar con sus contenidos a través de las defensorías del televidente. Nosotros trabajamos articuladamente con los defensores del televidente. Las quejas pueden llegar a través del defensor. El defensor en un primer momento está, digamos, en la obligación, porque el defensor es una figura de ley, está en la obligación de darle resolución a esa inquietud, a esa queja que tiene el televidente. Si el televidente siente que no es suficiente, la puede escalar a la comisión, que es el segundo nivel, y nosotros hacemos también el mismo proceso, con la gran diferencia que el defensor no hace un proceso de sanción. Nosotros sí podemos llevar un proceso de una queja de un televidente en esa interacción a la sanción, y también existe el camino que la queja llega a la comisión y la comisión la remite al canal y a la defensoría para que ellos la resuelvan, y le hacemos toda la trazabilidad y el seguimiento para que en última instancia esa solicitud sea, digamos, respondida de la mejor manera por parte del operador de televisión. Aquí me escriben desde Quinchía, Risaralda, Mauricio, porque este programa tiene una importante audiencia en los 3 departamentos del eje cafetero, Risaralda, Caldas y Quindío. Me escriben desde Quinchía, ¿cómo hago para que contenidos con violencia no sean emitidos en los horarios en que mis hijos pequeños menores habitualmente están viendo televisión? En segunditos vamos con esta inquietud. Hacemos la primera pausa. Esto es Economía y Bolsillo. Ya regresamos. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual.
Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. Estamos conversando con Mauricio Vera Sánchez, integrante de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el organismo o una de las autoridades regulatorias de las comunicaciones en Colombia. Y estamos hablando de un tema que nos convoca directamente, y es que me preguntaban desde el departamento de Risaralda qué hacer para que se tome cartas en el asunto cuando contenidos altamente violentos se transmiten en horarios infantiles. ¿Qué herramientas tienen los televidentes, los consumidores de este servicio? De acuerdo. Bueno, lo primero, como lo mencionaba ahorita con Alejandro, lo primero es que el televidente eleve la queja al canal de televisión, donde está, digamos, sintiendo vulnerados sus derechos y sobre todo los derechos de los niños, niñas, adolescentes, que son los que más se protegen desde el punto de vista regulatorio. Entonces, el primer mecanismo es elevar la queja. Eso pues hará el trámite respectivo para llevarlo a un proceso, si es, digamos, al lugar de investigación, de análisis del contenido, etcétera, etcétera. Ese es como el primer mecanismo. El segundo mecanismo es que el televidente o los televidentes deben conocer que efectivamente hay horarios donde se pueden transmitir cierto tipo de contenidos. Si el televidente está viendo que sus derechos se están viendo vulnerados por imágenes de violencia, por ejemplo, en un horario familiar, que eso tiene unas horas específicas, pues efectivamente la queja tiene mucho mayor peso. Ahora, si es un horario adulto, recordemos que la televisión o el sistema regulatorio establece unas corresponsabilidades entre el operador de televisión que emite el contenido y la familia. Ustedes recordarán, y los televidentes seguramente lo verán con mucha frecuencia, el avisito de advertencia que aparece antes de un contenido que puede ser de violencia. Ese avisito es muy importante, ¿por qué? Porque está dando la indicación de que ese contenido requiere la mediación de un padre o de un adulto responsable. Incluso, Mauricio, yo recuerdo, y no sé si todavía está al aire, un banner donde se advierte que a partir de una determinada hora, 9 de la noche, 10 de la noche, los menores ya no deberían estar expuestos a la programación que de ahí en adelante se emite, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Todavía existe? De acuerdo, todavía existe, porque además eso es por ley. O sea, la ley de televisión, la 182, establece las franjas, y las franjas son una correspondencia entre la edad y el tipo de contenido. Entonces, un operador de televisión debe adecuar el contenido de acuerdo a la edad que la franja le permite. Colombia tiene 4 franjas, digamos, la mantenemos así porque la ley está así, eso ha sido objeto de mucha revisión, pero Colombia básicamente tiene 4 franjas, que es la franja de niños, la franja adolescente, la franja familiar, que es la más amplia, y la franja adulta, que fue modificada por la última resolución que sacamos en la Comisión sobre Programación, que antes comenzaba a las 10 de la noche, hoy comienza a las 9:30 de la noche. Un poco también para darle más margen de comercialización, sabemos que los medios son empresas económicas, de rentabilización del espacio publicitario, y empezar un poco la franja adulta antecitos. Eso es un cambio digamos, significativo que se hizo ahorita para la franja adulta en particular. Alejandro. Doctor Vera, ¿qué nuevos retos tienen ustedes como autoridad? También teniendo en cuenta pues, que la tecnología pues, transforma la forma de ver televisión, ya no es necesario un televisor, ahora incluso los canales tienen apps para ver televisión, y pues los horarios no son tan estrictos como lo eran anteriormente. Dicen las cifras de la CRC, 92 millones de celulares en Colombia, muchos de ellos teléfonos inteligentes a través de los cuales se puede ver televisión. ¿Qué nuevos retos tienen ustedes para que esa regulación pues, se mantenga y no se vulneren, digamos, temas como los que mencionaba Juan, en franjas infantiles, con violencia y contenidos que los niños pues seguramente no deberían ver? Bueno, esa es una gran pregunta. Efectivamente, no solamente es la comisión la que tiene el reto, es la sociedad misma la que tiene el reto frente a la manera en que hoy circulan los contenidos. La televisión tiene una particularidad, y es que al ser un medio de flujo, pues hay cierto control en los contenidos. Es decir, uno puede
entender que en la mañana hay contenidos para cierta franja poblacional y por la noche para otra, ¿cierto? Eso, digamos, en el nuevo contexto digital se rompe, porque al ser medios no lineales, pues efectivamente se puede acceder a los contenidos desde cualquier momento y en cualquier lugar. Eso implica unos retos regulatorios significativos, porque esa transformación no solamente obedece a una regulación que se dé sobre el espectro, que es donde corre la televisión, sino que se dé ya sobre otras infraestructuras tecnológicas que son globales, que no son, digamos, nacionales. Esa circulación de esos contenidos muchas veces, digamos, no depende de los intereses del servicio de la televisión, sino que obedece a otros intereses, digamos, de contenidos. Por lo tanto, lo que hemos revisado siempre en la comisión, y es un tema que está en primera plana hoy en día, es efectivamente qué proyectos de ley pueden desarrollarse desde Colombia para poder hacer una regulación en los entornos digitales. Eso ha sido, digamos, una constante casi en todos los países a nivel internacional, y no ha sido fácil, la verdad, entrar a hacer sistemas de regulación que protejan en última instancia lo mismo que protege la regulación en televisión, y es los derechos, digamos, a la libertad de expresión, por supuesto, los derechos a que no existan, digamos, contenidos que inciten a la violencia o a la desinformación o a los discursos de odio. Por lo tanto, digamos, esos son los retos regulatorios que ponen también, digamos, muy en evidencia la necesidad de tener esquemas más que regulatorios, esquemas de auto y corregulación con las plataformas, con los productores de contenidos digitales. Por lo tanto, digamos, es la transformación que estamos surtiendo en este momento. Desde la Tebaida Quindío me llega aquí un comentario interesante. Desde hace varios meses suspendí la suscripción a los canales de televisión por ser muy costoso y porque ya prefiero ver todos los contenidos de televisión que a los que tengo acceso a través de internet. Vamos a esta segunda pausa y hablamos de ese mito, hasta dónde es mito o hasta dónde es realidad que las plataformas digitales van reemplazando a la televisión. Señor comisionado de la CRC, en segunditos después de la pausa. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. Estamos hablando en esta oportunidad de un tema que nos apasiona a todos y es la televisión, las telecomunicaciones, los contenidos a través de plataformas digitales, y habíamos quedado con un comentario más que pregunta relacionado con los costos de la televisión por suscripción que en algunas familias pues han decidido suspenderse para dar paso al consumo de los mismos contenidos y otros a través del streaming. La pregunta que yo le formulo, señor comisionado Mauricio Vera, es, en su opinión como experto, ¿son las plataformas digitales un reemplazo de la televisión como la hemos conocido durante 70 años que tiene de existencia la televisión? Bueno, son 71, ¿no? Ya 71 este año, ya cumplimos sí. 71. No, la respuesta sería contundente no. Los estudios que hemos hecho en la comisión nos muestran que efectivamente los contenidos digitales no han sido unos bienes sustitutos plenamente de la televisión. Lo que hoy existe es una complementariedad de dos sistemas, digamos, de información que conforman todo el ecosistema y que, por lo tanto, dependiendo de la necesidad de la audiencia, se acude al uno o al otro. Un simple dato, la verificación de la información, lo que nos han mostrado los estudios nuestros e internacionales es que efectivamente la ciudadanía verifica finalmente si un hecho es real o no en la televisión. Así se informe por las redes digitales y demás, en última instancia la televisión como la palabra final
a la cual se acude para verificar si ese hecho sucedió o no sucedió. ¿Eso es está muy estudiado? importante. ¿Eso está estudiado? ¿Está claro. medido? El último estudio de Reuters señala efectivamente que si bien el nivel de confianza en la televisión ha decrecido y el nivel de confianza en las redes, digamos, ha crecido, la verificación final de un hecho que se considera importante, digamos, de naturaleza pública y demás, se hace en la televisión, no se hace en las redes digitales. Eso es muy importante para la confianza que todavía goza hoy los sistemas informativos de la televisión. En la televisión abierta, digamos que es menos probable o frecuente el tema de las fake news. De acuerdo. Y sobre todo porque regular es confiar. Es decir, cuando el ciudadano siente que ese es un medio regulado, así el medio, digamos, tenga su línea editorial y no sea afín a la del televidente, etcétera, etcétera, en última instancia el ciudadano debe sentir la confianza de que ese medio podría ser, digamos, sujeto de una queja, de una PQR, lo que no sucede en las redes digitales. Entonces, eso le da cierta confianza a la televisión. Claro, a quienes, uno en Facebook, ¿a quién le reclama? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, eso es una gran, digamos, diríamos una gran ventaja en términos de confianza y de generación de opinión pública que tiene la televisión frente a las redes digitales. Doctor, en cuanto a esas plataformas que han venido apareciendo y que pues cada vez tienen más acogida en los hogares colombianos, ¿qué tanta competencia tienen ustedes? Es decir, en cuanto al contenido y en cuanto a las formas de presentar esos contenidos que estamos viendo ahora pues, en todos los hogares ¿O colombianos. quién las controla? Competencia regulatoria es ninguna. Nosotros solamente regulamos espectro, es decir, televisión abierta y cerrada. No tenemos competencias regulatorias, no lo tiene ninguna autoridad a nivel global. Esa es la discusión, digamos, internacional que se está dando sobre regular contenidos que estén en las plataformas, incluso los mismos contenidos de los medios tradicionales que estén sobre plataformas. Nosotros ahí no tenemos ninguna injerencia regulatoria. Lo que se espera es que en el mediano y en el largo plazo sí pueda haber, digamos, unos esquemas de regulación que propendan por la protección de los derechos de los televidentes, que es lo más importante, digamos, en cualquier ejercicio de regulación. En ese momento sería autorregulación. Las en ese familias momento, regulando claro, los contenidos que ven hay dos caminos autorregulatorios. Uno, los mismos mecanismos de control, por ejemplo, parental, que tienen las plataformas, donde se puede parametrizar para que el niño no acceda a ciertos contenidos, etcétera. Y dos, el mecanismo de autorregulación parental o de alfabetización mediática o consumo crítico que hagan las familias. Una última inquietud para el comisionado integrante de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Mauricio Vera, que tiene que ver con esta casa, con Telecafé y con los demás medios regionales que existen en Colombia. En su criterio, ¿para dónde va la televisión pública? ¿Para dónde va la televisión regional? ¿Es sostenible? ¿Qué desafíos hay? ¿Y por qué es importante que económicamente siga siendo viable? Bueno, la televisión pública, como lo llaman los economistas, produce esas externalidades positivas. Es decir, la televisión pública no está diseñada para tener una rentabilización comercial como lo tienen los otros esquemas de televisión, digamos, que existen en el país. Por lo tanto, la televisión pública cumple una función única frente a los otros sistemas de televisión, y esa función tiene que ver con el pluralismo de contenidos, con la diversidad de voces, con la territorialización de los contenidos que lo tienen, en particular la televisión regional y en este caso Telecafé. Yo, pues digamos, conozco de cerca el canal, de hecho, pues soy de la región cafetera, entonces… Risaraldense, ¿no? Pereirano. O sea, esa función que cumple un canal regional como este, no la cumple otro, porque no se rige tanto por los esquemas del rating y del mercado, sino que se rige más por los esquemas de la identidad cultural, del fortalecimiento de esa identidad cultural, de la posibilidad de tener múltiples voces, digamos, que no aparecen en los esquemas regionales. La sostenibilidad económica es un tema complejo. Hay una desfinanciación de la televisión pública a nivel global, no solamente en Colombia, digamos, los recursos se han visto, se han venido estrechando, limitados, pero sin embargo la televisión pública existe y existirá.
existirá porque responde a unos requerimientos de orden social que no los va a cubrir, digamos, la televisión comercial porque tiene otras lógicas de mercado, de funcionamiento, ¿no? Es un tema económico, señor comisionado Mauricio Vera, pero también es un tema cultural y es un patrimonio cultural del país, la televisión pública. Muchas gracias al comisionado Mauricio Vera, gracias a Alejandro Arteaga por esta charla con respecto a este tema que es apasionante, y a ustedes televidentes y seguidores los invitamos a compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.